pueblo canta y baila sin parar. La fiesta va a empezar y el pueblo canta y baila sin parar. Un saludo para todos los que nos están aquí acompañando en esta emisión de Política sin Amnesia, porque aquí no nos quedamos en el qué, sino que vamos al por qué y al cómo. Aquí te refrescamos la memoria. Hernán, un saludo para ti. Cordial saludo, Alexa, y a todas las personas que se conectan con nosotros. Hoy tenemos un tema, Hernán, que, como lo decimos siempre, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y un pueblo desinformado es un pueblo sin poder. Ese tema es bastante espinoso y lo más triste es que ningún medio nacional de los convencionales han querido tocarlo. Tanto así, Hernán, que si buscamos también información sobre este tema en internet, no hay información. Sí, Alexa, este es un tema bastante delicado y que quieren ocultar tanto la potencia del norte, que se declaró prácticamente imperio nuevamente con la nueva versión de la doctrina Monroe, con la doctrina Monroe, y gobiernos lacayos, gobiernos que son de su gran simpatía para atentar contra los gobiernos progresistas que aún quedan en América Latina. ¿Por qué no recordamos un poco a nosotros que nos gusta la historia? Porque allá es donde vamos, cosas y casos que ya han sucedido y se repiten porque no hacemos nada o simplemente por desconocimiento. Estamos hablando de un caso que es el Honduras Gate, pero nosotros vivimos hace mucho tiempo, entre el 72 y el 74, el escándalo de espionaje y abuso de poder que puede derribar a un presidente. Y este fue el caso Watergate. ¿Te acuerdas, Hernán? Sí, fue el caso en el que el señor Nixon quería hacerse reelegir en los Estados Unidos y su campaña decidió espiar a sus contendientes demócratas, Nixon republicano, y se concentraron en el Hotel Watergate para hacerle espionaje a la campaña del Partido Demócrata. De ahí el nombre, el Watergate, sí. Y ahora Honduras Gate. Pero fíjate cómo han cambiado los métodos. Antes no era que fueran simples ladrones que buscaran robarse algo, era toda una estrategia que buscaba instalar micrófonos y fotografiar documentos internos de la oposición. Hoy se hace completamente diferente. ¿Tú recuerdas el sistema de grabación que ellos utilizaron? Primero eran micrófonos alámbricos que utilizaban para saber qué planes tenía la campaña demócrata. Y la prueba definitiva, cuando ya se descubrió todo lo que se estaba planeando, fue que las cintas revelaban que Nixon no solo sabía de estos robos de información a la oposición, sino que ordenó al FBI para que detuvieran la investigación. Y ahí fue cuando a él le tocó renunciar, el primer presidente de los Estados Unidos y el único hasta la fecha que ha tenido que renunciar al cargo. Y hoy en día el señor Donald Trump, pues no es que vaya a renunciar, no está pensando en renunciar, pero está haciendo la misma jugada años después. Pero esto no es nuevo en América Latina, sino que han cambiado los métodos. Recordemos, Alexa, el Plan Cóndor, coordinado desde el Comando Sur de los Estados Unidos en Panamá, que atentó contra y mató al presidente legalmente elegido de Chile, Salvador Allende, instaurando una dictadura militar. Y también se coordinaron los golpes de Estado repetidos en Argentina, en los países de Centroamérica. Todo esto fue hecho en la segunda mitad del siglo XX para acabar con los gobiernos que en ese momento tuvieran simpatías con Rusia o Cuba, a los que llamaban comunistas y que Estados Unidos no quería tenerlos en el continente. Hernán, recordemos también que hubo otros audios en el 2019, que fue en el caso de Bolivia, con las filtraciones sobre el Foro de Madrid, y siempre es el mismo, el común denominador de estos grupos, es presentar sus acciones bajo el nombre de defensa de la libertad o frente al comunismo, aunque las grabaciones revelen métodos de desestabilización que bordean o cruzan, diría yo, la ilegalidad.
Sí, lo único que ha cambiado es la tecnología, Alexa. Antes se utilizaban armas, cañones, aviones, después se utilizaron cintas magnetofónicas y ahora se está utilizando toda una herramienta llamada inteligencia artificial e internet que tiene unas facilidades, unos software, unas facilidades brutales para poder alterar la realidad. Entonces ahora sí entremos al tema que nos tiene aquí, porque en este momento es una noticia realmente alarmante, repugnante, si se le puede llamar, porque los audios que se han descubierto, y esto se lo debemos a una periodista del diario La Red, a Valeria Duarte, una periodista boliviana, que a raíz, Hernán, de lo que tú estabas comentando de la investigación que ella estaba haciendo precisamente en Honduras, por las elecciones, descubrió o llegó hasta estos audios. Sí, cuando llega el fraude electoral a Honduras, un fraude electoral comprobado, del cual hizo parte una empresa colombiana que hoy es la que está manejando las elecciones en Colombia y por eso la registraduría no quiere entregar el código fuente del software, porque la misma empresa, a pesar de que dijeron que habían cambiado y que habían cedido acciones, etcétera, hicieron un movimiento ahí medio de pantalla, pero sigue siendo la misma empresa, propiedad de Thomas Greganson. Sus dueños son los hermanos Bautista, condenados en Estados Unidos por fraude a diferentes bancos. Eso también hay que referirlo. Entonces, hoy en día se utilizan otros métodos más sofisticados, como crear oficinas dedicadas a intervenir las comunicaciones de los demás ciudadanos, partidos políticos, etcétera. Y esta era la propuesta del señor expresidente Juan Orlando Hernández cuando empezó a hablar con Nasri Alfura, presidente actual de la República de Honduras. Y ahí comienza el tema. Y lo que, un poco para recordar que este indulto que se le dio es esa preparación para que él vuelva al poder, porque lo que yo tengo entendido, Hernán, es que este señor quiere preparar al país para podérselo brindar a Estados Unidos, como ofreciéndole territorios para nuevas bases militares y por ahí mucho más, favoreciendo solamente a esas grandes compañías que más que bien hacen es daño a nuestros países latinoamericanos, porque son gente que se enriquece directamente y no beneficia realmente al pueblo en un país como es Latinoamérica. Sí, ya las bases militares ya hicieron el convenio, leí ayer en las noticias que ya se le habían entregado territorio para esas bases militares, Alexa, pero sigamos con la historia. La señora periodista Valeria Duarte consigue los audios, que son 37 audios en total, en los cuales se habla tanto de las elecciones en Honduras, tanto del futuro de Honduras en manos de la extrema derecha y el futuro de dos países en específico, Colombia y México, que son la piedra en el zapato para el señor Donald Trump, para influenciar nuestras elecciones el próximo 31 de mayo. Ahora lo más importante es la información que lleva cada audio. Hernán, ¿qué es lo que realmente hemos escuchado en estos audios? A mi modo de ver, opinión particular, hay algunos audios que son de extrema importancia y gravedad. El primero es cuando el señor expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llama para pedir $150,000 al actual presidente Nasri Alfura y el presidente le pregunta, ¿pero para qué es esa plata? Y él le explica, para montar una oficina para crear noticias falsas contra Colombia y México. Y ahí el señor Alfura dice, listo, entonces yo le voy a mandar otros $150,000 porque usted ya necesita vivir, necesita estar bien, etcétera, etcétera. En otro audio se habla de que el señor Milei, presidente de Argentina, colaborará o colaboró con $350,000 más para esta misión de espionaje e intervención en nuestros países
Pero en lo que tiene que ver con Honduras me llamó mucho la atención la franqueza con la que habla Juan Orlando Hernández diciendo que van a matar a la oposición y que si es necesario asesinar y hacer todo lo necesario para que el progresismo no vuelva al poder. Perdona, pero tanto así, esa franqueza de la que tú dices, que su interlocutora le dice, por favor, no de tantos detalles. Pero no solamente está esa grabación, sino la de Romeo Vázquez Velázquez, un militar, que dice, yo ya tengo listas de personas que vamos a darle matraca, vamos a darle jabón y vamos a desaparecer. ¿Por qué son importantes esos audios? Porque algo muy parecido hemos oído en nuestro país por parte de Abelardo La Estrella, por parte de Paloma Valencia, que dicen que ellos no van a permitir que el progresismo vuelva al poder, y su gran jefe, el señor Álvaro Uribe Vélez, lo ha manifestado en muchas oportunidades. La pregunta es si van a utilizar los mismos métodos que anuncia el señor Juan Orlando Hernández y el señor Romeo Vázquez Velázquez. Pues no cabría la duda. Pero Hernán, ¿cómo podría llamarse o cómo se pudo llamar todo el tiempo democracia cuando esto ha sucedido siempre? En Colombia es la primera vez que hay un partido de izquierda o progresista y ahora que quieren retomar el poder vienen con este frente continental para evitar que continúe los partidos progresistas. O sea que no estamos hablando de democracia, no existe la democracia. En nuestro país nunca ha existido la democracia, solamente en estos 4 años del gobierno de Gustavo Petro. Él no ha atentado contra nadie, no ha disuelto ninguna manifestación, no ha habido falsos positivos, le ha dado una dignidad a la vida de los colombianos más pobres, etc. Pero quiero resaltar, Alexa, el paralelismo que hay entre Honduras y Colombia para reafirmar la teoría que acabamos de expresar, o no sé si la realidad. Un señor narcotraficante condenado a 46 años de prisión en Estados Unidos por una corte norteamericana, Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente Donald Trump, indulto pagado por una comunidad de rabinos y empresas muy allegadas a Israel, recibe la orden de intervenir por el señor Donald Trump. Luego, la empresa que manejaba las elecciones es prácticamente denunciada en ese país por un supuesto fraude electoral, pero a pesar de ello ratifican al candidato que quería Estados Unidos. Y luego aparece ese frente continental al que usted hace referencia como un plan estratégico de Estados Unidos para evitar gobiernos progresistas, específicamente en estos 2 países. En Colombia, el narcotráfico se tomó el país, primera coincidencia. Segunda coincidencia, la misma empresa electoral que es nativa de aquí está aquí actuando. Y tercero, la ultraderecha colombiana viajó a Estados Unidos y se reunió con el señor Marco Rubio y el señor Bernie Moreno, quienes anunciaron el envío de 86 veedores no formales a las elecciones del 31 de mayo, junto con 93 de la OEA. Esos observadores son para justificar un posible fraude electoral, para decir todo quedó bien hecho. Ahí es donde están las coincidencias, muy dicientes esas coincidencias con lo que pasó en Honduras, Alexa. Hernán, a mí me gustaría que les comentáramos también a los oyentes la conexión que existe entre el presidente Donald Trump con lo que está haciendo Javier Milei, Netanyahu, Vox, todos los que se han unido para formar este frente continental. Es lo mismo que el escudo de las Américas, Alexa. Recuerde que
Estados Unidos hizo una reunión con todos los presidentes de extrema derecha allá en Norteamérica, no invitó a Colombia, no invitó a México, obviamente no iba a invitar ni a Cuba ni a Nicaragua, ni mucho menos Venezuela, donde plantearon de que se creaba el escudo de las Américas para defender la democracia de injerencias como la China o la rusa, que porque estaban llegando aquí a invadir mercados que según Estados Unidos son de su propiedad. Y otra cosa es que ellos son los que están orquestando todo, pero no son los que están en los audios. Nos podemos dar cuenta que en los audios difundidos por las investigaciones periodísticas no se escuchan a los políticos discutiendo sobre los programas de gobierno o cómo van a ser. Se están escuchando esas estrategas planificando la ruptura del orden constitucional, Hernán. Claro, es que eso es la prioridad hoy de personas que inclusive son más peligrosas que Donald Trump. Te dirá, ¿cómo así? Sí, el señor Marco Rubio es más peligroso que Donald Trump. Es ser el que está orquestando la invasión de Cuba, porque él tiene un problema, no sé de qué tipo, porque no ha tenido, a pesar de ser descendiente de cubanos llegados a la isla, no ha tenido ningún, digámoslo así, ni un sí ni un no con el gobierno cubano. Pero su misión es recuperar la isla. ¿Para quién? Pues me imagino que para los mafiosos que la tenían antes de la llegada de Fidel Castro allí. Ese señor es el que le habla al oído al señor Donald Trump y le dice qué hay que hacer. Y lo hemos visto divagar mucho por Europa, lo hemos visto plantear muchas cosas en otras latitudes, Groenlandia, etc. Y pareciera ser que él es el hombre que está detrás de muchas de las decisiones de Donald Trump. Y también Donald Trump anunció, junto con su ministro de Guerra, que el plan era llegar a constituir la Gran Norteamérica, que iba desde Groenlandia hasta el Ecuador, de propiedad de ellos. ¿Dónde has escuchado algo parecido? Casualmente aquí donde yo me encuentro, Alemania, Holanda, con la llegada del señor Adolf Hitler, que él quería hacer una Alemania grande, ocupando todos los países. Ahora esa idea la estamos viendo años después en Latinoamérica. Eso es vergonzoso. Sí, pero es lo que hay. O sea, y eso no lo decimos nosotros. Nosotros estamos basados en declaraciones de todos estos líderes que lo han dicho. En las grabaciones se puede deducir que hay acciones criminales específicas. Por ejemplo, esa fabricación de crisis artificiales que son provocadas por ellos mismos. El uso de la inteligencia israelí, que ya sabemos que sirve solamente para chantaje político, mencionado explícitamente como neutralizar figuras claves de gobiernos alternativos. Y, por supuesto, no puede faltar la coordinación financiera. Y aquí es donde entra la extrema derecha europea con Vox, que también está aliado a este frente continental, supuestamente, Hernán. Ayer estuvo la señora Ayuso, llegó la señora Ayuso a México, que allá debían hacerle culto a Hernán Cortés. Y le ha dado palo a Claudia Sheinbaum abiertamente. Y de aquí de Colombia viajaron a hablar con Vox, María Fernanda Cabal y otros líderes del Centro Democrático para hacer acciones coordinadas en contra de Gustavo Petro. O sea, esto no es nuevo. Eso, los viajes están, hablan en televisión, en internet, hablan en todas partes. Lo que ha hecho la señora Ayuso en México ha sido humillante para los mexicanos y se ha ganado un rechazo bastante grande de México, el otro país al que le tiene ganas el señor Donald Trump. Y todo esto ellos lo utilizan bajo una supuesta defensa a la democracia. Ese es el lema que ellos tienen. Y eso es de lo más falso que puede existir, porque es el reconocimiento que cuando no pueden ganar en las urnas, que es lo que está pasando o puede pasar en Colombia, entonces activan una maquinaria internacional de desestabilización que a quienes están unidos en este momento: Washington, Madrid, Tel Aviv. Me faltó Argentina. Y es que usted no sabe cómo se llama realmente Netanyahu.
¿No? El apellido de Netanyahu es Milejkovsky. ¿Ah, sí? No sabía. No sabía, Hernán. Otra casualidad. Y el señor de Argentina es Milei. Hernán, hablemos, por ejemplo, del aporte que hace, por ejemplo, Netanyahu o Israel, que es no solo ideológica, sino son famosos por tener ese software de espionaje que en los audios se hace referencia a la capacidad de interceptar comunicaciones en tiempo real para poderse anticipar a los movimientos de los gobiernos progresistas. Este señor Pablo Iglesias estaba hablando del lawfare preventivo, ¿te acuerdas? Sí, claro, es que el software es Pegasus. El señor Duque lo compró aquí para espiar a Gustavo Petro y a dirigentes progresistas. En este momento, y fue pagado, según las investigaciones, con plata decomisada al narcotráfico y no declarada. O sea, hay una cantidad de coincidencias muy extrañas en lo que tiene que ver con el manejo. Y ese software Pegasus es de fabricación israelí. Y no solamente eso, aquí hay no sé cuántos softwares más de esa nacionalidad espiando a los colombianos. Dicen que 3 más, quién sabe. No lo pongamos en duda. Estoy segura que hay muchos más. Y en la parte financiera se habla, bueno, el aporte que hace Milei pues no es tan grande a la que está haciendo Vox desde España con la Fundación Disenso, que es el brazo intelectual de Vox y es la que organiza foros donde todos ellos se pueden reunir. El objetivo de estos audios es confirmar que solo hay un objetivo y es preparar una hoja de ruta operativa para financiar campañas de fake news y movilizaciones violentas. Y aquí hay otro hecho adicional que fue lo descubierto hace unos días por la revista Raya junto con la unidad investigativa RTBC de lo que se llamó el proyecto Júpiter, que era crear descontento con noticias falsas, crear odio y crear desconfianza tanto en el gobierno actual como en el candidato Iván Cepeda. Esto fue denunciado por la revista Raya y en la cual ha tenido una gran participación un portal que se llama La Silla Vacía. Y la señora Juanita León nunca desmintió eso. Lo que dijo era que cómo se había logrado llegar a descubrir el proyecto Júpiter, que es dirigido por el uribismo abiertamente, donde están utilizando el mismo método que usaron en el referéndum por la paz, en el cual la gente, abro comillas, palabras textuales de su gerente en una entrevista borracho al diario La República, salieron emberracados a votar en contra de la paz. Cosa que en Europa, si tú que estás allá, todo el mundo se cogía la cabeza, ¿cómo es que un país vota por la guerra? Vota en contra de la paz. Vota por la guerra. Están utilizando el mismo método, o sea, es un concierto de armas y de planes muy orquestado con toda la plata del mundo para evitar que Iván Cepeda llegue a la presidencia del país y no al poder, porque el poder lo siguen teniendo ellos. Y ahora, Hernán, por ejemplo, es esa unión entre Milei y Trump que estos describen o utilizan el concepto de el enemigo interno, que según los audios, la estrategia viene siendo como la de deshumanizar al oponente llamándolos las palabras que usa Javier Milei, zurdos de mierda o comunistas o dictadores, para que cuando ocurra el golpe o la destitución o el fraude electoral, la opinión pública ya esté domesticada y lo acepte como, ay sí, tenía que pasar, era un mal necesario. El mismo lenguaje está utilizando el señor Donald Trump con sus conciudadanos norteamericanos. Los llama idiotas, los llama estúpidos, los llama de cuanta cosa porque no están de acuerdo con él. Están utilizando el mismo método, tanto Milei como Trump, en contra de sus propios ciudadanos. Hernán, y ya para ir cerrando este tema, que lo importante es que la gente tome conciencia de lo que está pasando, porque los grandes medios o los medios tradicionales no lo están publicando, no lo están dando a conocer.
y está sucediendo algo grave. Todo esto es aprovechado por Donald Trump y todo comienza con Honduras o con el expresidente de Honduras, el indulto que se le dio. Yo diría que Honduras es como el laboratorio donde se probó cómo un gobierno puede aliarse con el narcotráfico y la inteligencia extranjera para mantenerse en el poder, Hernán. Pero es que aquí ya pasó, recordemos, una elección del año 2002 que con un cambio de un articulito en el cual hubo un bastante escándalo conocido como la yidis política, ese presidente se religió nuevamente y hoy sabemos todo lo que pasó en los dos periodos de él, en la primera magistratura y cuando fue gobernador de Antioquia, etcétera, etcétera. O sea, lo de Honduras no es la primera vez en la región. Yo resumiría, Hernán, diciendo que este complot busca convertir a América Latina en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven desde las oficinas en el extranjero. Para apropiarse, ¿sabes de qué? Ya no es el petróleo, vienen detrás del agua. Pero la gente no es consciente. ¿Cierto? No es consciente. Cuando ya no la tengan, cuando se la vendan envasada hasta para lo más mínimo, entonces ya va a ser demasiado tarde, porque no puede ser quizás esta generación, pero sí las que vienen, sí la que sigue. Ya Milei está privatizando los acueductos en Argentina, ¿no? Pero afortunadamente, Hernán, todavía hay una integración regional de los gobiernos alternativos. Todavía hay gente que no come cuento, todavía hay gente que quiere estar atento a lo que está sucediendo y reaccionar. Porque no es posible que un plan tan nefasto, maquiavélico como este Frente Continental pueda salirse con la suya. Y el escudo de las Américas. Es que son muchos nombres, o sea, Trump es feliz inventándose nombres, ¿no? Pero de todas formas, el futuro como lo ha dicho el señor Gustavo Petro, la gente tiene que organizarse y pelear por sus derechos. Si eso no pasa, pasarán por encima de nosotros. Y volveremos a épocas más oscuras que las que se vivieron en los 70. Claro, porque vienen, pero definitivamente a vengarse de que no se les permitió apoderarse del erario, ¿no? Bueno, Hernán, nos vamos a despedir dejándoles un mensaje. Alexa, llegamos al final de Política sin Amnesia, no sin antes que usted recuerde cómo es el tema de todo lo que nuestros amigos deben hacer con nuestro canal para que podamos llegar a más personas. Así es, Hernán, lo que nosotros pedimos es el apoyo de ustedes, escuchándonos, dándonos un like, un me gusta, suscribiéndose a nuestro canal Política sin Amnesia, donde estamos contando lo que sucede en nuestro país y, por supuesto, en el mundo. Hernán, un saludo para ti. Nos veremos la próxima semana. Lo mismo, Alexa, y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Hasta el próximo capítulo. Hasta pronto, amigos míos, y recuerden en qué lío me ha metido esta canción que canté sobre mi pueblo sin yo hablarle mal a nadie, ni de nadie hablar yo mal. La fiesta acabó ya y el pueblo así se olvidó de llorar. La fiesta acabó ya y el pueblo así se olvidó de llorar.